Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15:4. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la vida y la oportunidad de estudiar tu palabra. Danos tu Santo Espíritu para poner en práctica tus preciosas verdades. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y ayúdanos a hacer tu divina voluntad. Te lo rogamos, te lo pedimos y lo confiamos todo en el nombre bendito, santo de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 16 de octubre. Marcos capítulos 8 y 9. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: «¿Por qué pide señal esta generación? De cierto les digo que no se dará señal a esta generación». Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: «Miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Y discutían entre sí diciendo: «Es porque no trajimos pan». Y entendiéndolo, Jesús les dijo: «¿Qué discuten? Porque no tienen pan. ¿No entendieron ni comprendieron? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen, y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron?». Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: «¿Cómo aún no entienden?». Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: «No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea». Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: «¿Quién dicen los hombres que yo soy?». Ellos respondieron: «Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas». Entonces él les dijo: «¿Y ustedes, quién dicen que soy?». Respondiendo Pedro le dijo: «Tú eres el Cristo». Pero él les mandó que no dijeran esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente,
Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». También les dijo: «De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no sufrirán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, a él escuchen». Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: «¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?». Respondiendo, él les dijo: «Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero les digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él». Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y les preguntó: «¿Qué discuten con ellos?». Y respondiendo uno de la multitud dijo: «Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron». Y respondiendo él les dijo: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo». Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: «¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?». Y él dijo: «Desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». Jesús le dijo: «Si puedes creer, al que cree, todo le es posible». E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: «Creo, ayuda mi incredulidad». Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: «Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él». Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: «Está muerto».
Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutían entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atara una piedra de molino al cuello y se le arrojara en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos, y tengan paz los unos con los otros. Amén.